Hola con todos los que siguen a la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo. Estamos en una entrevista con los deportistas que entrenan en la Videna y se están preparando para los próximos campeonatos. En esta ocasión entrevistamos a Eliana Vázquez, a quien saludo y le pido que por favor se presente. Eliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alex. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Eliana Vázquez Mendoza, soy seleccionada nacional de Taekwondo. Nos venimos preparando para la competencia más cercana que tenemos en estos momentos, que es la primordial, cuál es los Juegos Panamericanos Cali 2021, que se va a celebrar en Colombia. A la par estoy estudiando Derecho en la UPC. Me gusta la música, me gusta bailar, me gusta cantar, aunque no canto muy bien, pero me gusta hacerlo. Y nada, me gusta tener muchos amigos, hablar mucho, sí. Está bien, buenazo. Gracias por contarnos entonces un poco más sobre ti, Eliana. De hecho, ahora también quisiéramos que por favor nos puedas contar, ¿no? Un poquito de cómo nace esta pasión por el taekwondo, cómo es que llegas al taekwondo en sí. Cuéntanos, por favor. Es muy gracioso, la verdad, es muy gracioso. La verdad es que te he contado, siempre se han reído de mí, porque es muy chistosa la historia, porque yo de chiquita he sido súper extrovertida, me gusta, era súper hiperactiva. Mis papás trabajaban, hasta ahora trabajan vendiendo zapatillas en una galería. Ya. Entonces, en el segundo piso había un gimnasio. Entonces, mi hermano el mayor entrenaba primero fútbol, pero como tenía días libres, entonces le metieron a taekwondo. Y en el segundo piso, como había un gimnasio, ahí enseñaban taekwondo. Ok, Y el profesor Martín Laurete fue mi profesor de base. Él es el que me educó hasta que me llevó a la selección. ok. Eh, Mi hermano y yo éramos así, un y mugre, éramos súper juntitos, paramos a todos lados. Yo ya podía caminar, un poco correr, pero no sabía subir las escaleras. Ya. Pero mi hermano se fue al segundo piso a entrenar, entonces yo lo extrañaba y yo no me podía llevar. Entonces yo fui atrás de él, así, no sé cómo subir las escaleras. Y la cosa es que mi mamá me estaba buscando, decía, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Y iban a llamar, de verdad, lo que me dijo mi mamá era que iban a llamar a la policía porque no me encontraban. No me Ya. encontraban por ningún lado. Se iban a los vecinos, que ¿dónde está mi hija? Si está por aquí, si está por allá. Y nada, no me encontraba. Entonces me dijo, por si acaso voy a subir al segundo piso gimnasio y me encontraba viendo en una esquina haciéndole barra a mi hermano que estaba peleando con otro chico y diciéndole, dale el ojo, vamos, Ya. pues, no sé qué. Y por eso es muy, y desde ahí como que el profesor, yo no sé, algo en mí que tenía ganas de aprender, yo también en ese momento ya me comenzó a entrenar así, así, y yo era la chiquita, era la kid de todo el salón de entrenamiento y yo era la menor. Entonces comencé a entrenar, y así me gustó, pero yo no sabía que existía la federación para empezar. O sea, Ya. simplemente era como un deporte más, así, no sabía. Claro. Y ya bueno, pues después el profesor vio como que cómo iba evolucionando yo en el taekwondo. Un tiempo se fue el profesor del gimnasio, entonces yo me alejé del taekwondo como 2, 3 años, de ahí volví Ah, a retomar y ya no lo dejé. Regresé con el mismo profesor Martín. Después me llevó con Delicia, porque ellos dos son bien conocidos desde muchísimo tiempo, se conocen. ok. Ahí es donde me afilié también a su academia, entonces ahí es donde comencé a entrenar, conocí a José, a Alba, a todos los chicos, a Carmela, cuando hacía Kirubi con ella, las dos éramos el clásico del mundo cuando peleábamos, era súper chévere, entonces Delicia también, Delicia donde ahí me habló, donde me dijo que, mira, existe una selección y que esto y que lo otro, así me comenzó a hablar, entonces comenzamos a entrenar. Te cuento que el primer año que yo estaba postulando para la selección me fue, pero horrible, Ah, ya. horrible. ¿Qué pasó? Ay, el primer año que postulé, me pegaban, lloraba, cada pelea tenía que llorar, sí o sí, era fijo que Ya. tenía que llorar, entonces yo ya no quería. Mi mamá me dijo, si ya no quieres, avísame y te sacamos el taekwondo. Claro. Y eso lo dijo como un viernes, sábado y domingo estaba normal y lunes volví a entrenar. Ok, Rarísimo. Entonces fue así como que, por momentos, cuando pierdes, lo primero que te viene, ya no quiero. sí, pues. Fue algo así conmigo.
algo así conmigo, que ya no quiero. Pero después, Delicia, como que, no sé, estaba ahí, que tienes que estar ahí, que tienes que seguir, que tienes que seguir. Entonces, fui a mi primer internacional, viajé a Ecuador. Oh, ok. Viajé a Ecuador, y ahí es donde saqué medalla de plata. Entonces yo me di cuenta de que, wow, no es tan difícil, no es tan difícil que digamos. Ajá, exacto. Entonces, Idricia me dijo, ya ves que sí se puede, y me comenzó a incentivar más. Entonces, Delicia siempre hace que trae profesores de otros países, Ya. tipo un campamento de entrenamiento, así. Entonces, ahí es donde conozco al profesor domador, viene y me dice, tú tienes potencial, que no dejes de entrenar, así, así, así. Para eso yo ya había ingresado a la selección. Ah, Entonces, y me insistía, y entonces mucha gente vio como el cambio que yo di, y mi familia estaba ahí, ya me apoyaba, estaban ahí. qué chévere. Entonces, ingresé a la selección, hasta ahora he viajado, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de, en todos estos años que estoy en la selección, representar al país. He dado todo de mí en los campeonatos. He tenido resultados, como hay veces que no, pero he tenido súper aprendizajes, como el restorio del año pasado, que para mí fue wow, porque te cuento que en Costa Rica ha sido mi primer G1, Ok. fue mi primer Panamericano. En Costa Rica fue mi primer clasificatorio olímpico. Wow. Entonces, ese Está país bien. lo amo, literalmente. Ok. Sí, entonces, y lo bueno es que siempre tengo a mi familia que me apoye, Delicia, a mis profesores, a mis entrenadores de la selección, y ha sido súper lindo. Sí, esa fue más o menos mi historia en el taekwondo. Qué bonita historia y de hecho creo que has remontado a bastante tiempo, pero con justa razón porque nos has hecho entender de todo lo que pasaste, que quizás en un momento incluso quisiste abandonar y decir, ya no continúo con esto y hoy, wow, estás en la selección entrenando para próximos campeonatos, esperemos que también para una Olimpiada. Iliana, pero justo antes de continuar, y igual quizás puedas contarnos ahora un poquito de cómo fue esto, ¿no? Porque hablabas del campeonato de Costa Rica y justo el año pasado tuvimos todo este tema de la pandemia en el mundo y aquí en Perú particularmente, pues se tomaron medidas en las cuales estuvimos metidos en casa, no podíamos salir, el deporte del alto rendimiento paró también sus entrenamientos presenciales. ¿Cómo fue para ti este tema del año pasado? Y también cómo te sentiste ahora este año, ¿no? Que por fin regresaron presencialmente en febrero a retomar los entrenamientos. Fue, wow, fue raro porque mi vida diaria era como que salir de estudiar porque todavía estaba en el colegio. 2019 era siempre, 2019 fue el Panamericano en Portland, entonces teníamos doble horario, entonces era ir a entrenar la mañana, regresar, estudiar, regresar, almorzar, avanzar un poco en mis tareas y volver a ir a entrenar. Así era mi día, o sea, nunca paraba, solamente sábados y domingos. Entonces, y de la nada llegó 2020. Llegó 2020, había el clasificatorio olímpico en el cual yo no sabía que podía ir porque dije, soy muy chivola, soy la más chivola del equipo, no creo que me escojan, me falta experiencia en mayores, o sea, he tenido buena experiencia en juveniles y en cadetes, pero mayores estoy en mi primer año y no sé qué, y pero sí, comenzamos el 2020 pie derecho. Entonces fui, quedé sexta en el campeonato, sexta o quinta, si no me equivoco, en un Ya, clasificatorio olímpico. Es wow, de verdad, no me lo claro. imaginaba. Y lo más bonito es que Delicia, mis amigos, ahí estuvieron para apoyarme, muy, muy bonito. Y después de la nada, llega todo esto de la pandemia. Justo nosotros llegamos a Perú un día antes o 2 días antes que cierren las fronteras. Entonces, primero comenzó como que 2 semanas en casa, ya normal, dije, normal, 2 semanas. Somos así. Después se comenzó a prolongar, entonces el profesor Roberto dijo que no podemos dejar de entrenar, entonces comenzamos a entrenar por Zoom, y así, 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 así. Entonces, que seguir entrenando, mandar nosotros entrenando, fotos, teníamos test, a ver cuánto hemos mejorado. Obviamente que no podíamos hacer
lo que hacíamos presencialmente, pero, por ejemplo, mejoramos un montón en la parte que es técnica, equilibrio, fuerza, cosas así. O sea, Ya. esas fallitas chiquitas que a veces no se podría llegar a arreglar en entrenamiento presencial, porque Claro. no ha alcanzado el tiempo, qué sé yo, pero por Zoom, o sea, ya como que ya tenías que grabarte y ver cómo pateabas, moviendo primero, que si estabas dando un paso de más, cosas así. Ujú, claro. Entonces, fuimos así mejorando poquito a poquito, tratar de sobrellevar la pandemia porque también mi familia se vio afectada porque fallecieron varios de mis familiares, entonces fue difícil, fueron momentos muy duros, que yo creo que todos los deportistas, las personas hemos pasado por ese momento, y de verdad el año pasado fue un año de mucho aprendizaje, me enseñó a ser muy empática, la verdad, porque tú no ves a los demás lo que sufren porque tú no lo estás viviendo, pero toca vivir, es como que, wow, te entiendo y te voy a comprender y voy a estar ahí a tu lado, no sé, apoyándote, cosas así. Claro. Entonces, fue un año a pesar que fue duro, fue un año que, a pesar de que fue un bajón, tú llegaste ahí, entonces estás comenzando a de nuevo a salir, ¿no? A Claro. retomar tus cosas que eran antes, así. Entonces fue un año muy duro, pero a la vez siento que aprendí mucho de mí, me llegué a conocer más al interior, Qué fue bueno. como que, fue raro porque estaba todo el día en mi casa y me sentía Claro. no para mi papá no los veía porque yo iba a entrenar, llegaba cansada, a la justa los saludaba al momento de cenar, hablábamos un poquitito y ya tenía que ir a dormir porque estaba muerta. Sí, Entonces en sí. pandemia como tuvimos más esa unión, y todas esas cosas. Entonces, ahora retomando los entrenamientos, al principio fue muy chocante por eso de la mascarilla, Claro. el nueva La distancia, todo. seguridad. Claro, entonces es como que antes cuando entrenábamos todos nos abrazábamos, nos jugábamos, podíamos estar ahí juntos, ¿no? Claro. No, entonces es como que no, y con la mascarilla, incómodo entrenar. Las primeras semanas para entrenar, cuando ya regresamos, fue muy, muy chocante porque la mascarilla te deja respirar bien Claro. Es y, diferente, y ¿no? me sentía rara entrenando un poco porque ya en un año ya como que perdí un poco el sentido de la distancia cuando entrenamos, entonces es tener cuidado con todo y wow, fue muy diferente. Al principio tuve mucho miedo porque dije, pues nos estamos exponiendo mucho, pero ya poco a poco como que ya te vas olvidando un poco, o sea, no olvidando que hay una pandemia, pero sí como que ya no te sofocas tanto como, uy no, porque peor Sí, es, de entonces, acuerdo. todo tranquilo, obviamente cuidándonos, pero tranquilos, todo con calma. Buenazo, qué chévere. Me alegro que entonces todo este proceso, bueno, al final haya podido llevarse bien, ¿no? Con las medidas de seguridad, obviamente, hayan podido retornar al entrenamiento. Y bueno, ya próximamente hablaremos también de competencias. Esperamos igual que todo salga súper bien. Y nada, Ariana, de verdad, muchas gracias por esta entrevista. Pudimos conocerte más, aprender un poco de cómo estabas viviendo y llevando esto. Ya tendremos otra oportunidad para conversar más. Pues muchas gracias por estar acá. Igual, gracias a ti más bien por esta entrevista y para conocernos un poco más a todos los deportistas y no solamente como que, fulanita de tal que ganó tal, sino conocernos un poco más adentro, cómo vivimos el deporte. De acuerdo, sí. Y no, gracias a ti más bien por ese tiempo. Gracias a todos también los que nos siguen. Ya nos estamos viendo en otra edición. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.